Buenas tardes a todos. Eh, en horas del tiempo vamos a dar inicio a la sesión mensual de la Coordinación de Ortopedia del Hospital Ángeles del Pedregal. Es un gusto tenerlos aquí, ver a mucha gente valiosa del hospital, doctor Fernando Valero, doctora Marta Álvarez, doctor Tomás Mendoza, doctor Rafa Vázquez, doctor Alex Pérez Terán y todos los aquí presentes, además de contar con una nutrida asistencia virtual. Pues vamos a dar el inicio a esta sesión a cargo del doctor Juan Pablo Pinal. Él es cirujano ortopedista del Instituto Nacional de Rehabilitación. Él hizo cirugía de pie y tobillo también ahí en el instituto. E hizo cirugía articular y artroscopía aquí con nosotros en el Ángeles del Pedregal. Y actualmente está a cargo de la unidad de pie y tobillo del grupo de cirugía ortopédica especial que estamos impulsando nosotros. Va él a hablar sobre fracturas complejas de tobillo y ver esta impacto y trascendencia que hay en las fracturas aparentemente banales de tobillo que a veces pensamos, pues esta es conservadora, no le hacemos nada, le ponemos un yeso y ver pues que realmente la situación no es tan simple como parecería ser. Doctor Pinal, por favor. Y, perdón, y después de esto, el doctor Ricardo Cortés, cirujano también experto en cirugía de pie y tobillo, hasta hace unos meses adscrito en el Instituto Nacional de Rehabilitación, maestro del doctor Pinal también y de varias generaciones, va a compartir un caso interesante también. Doctor Pinal, por favor. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aprecio mucho que nos consideren para poder venir a compartir pues, el poco conocimiento que tenemos durante este tiempo que llevamos de especialidad. Agradecer al doctor Aguirre, al doctor Vázquez, al doctor Pablo González por la invitación y al doctor Juan Ricardo Cortés, que es maestro de pie y tobillo, por también aportar en esta plática tan importante. Y bueno, decidimos llamarla rescate articular en fracturas complejas de tobillo, no porque un tobillo en general sea complejo, en realidad sí lo es, sino por las consecuencias que se vienen después de no hacerlo de una manera adecuada o a tiempo. Y quisiera comenzar en esto, yo lo llamaría el camino al desastre, cuando no hacemos de manera correcta el paso inicial desde el diagnóstico hasta el manejo. Y a veces nos topamos con este tipo de fracturas que si no manejamos, la consecuencia final, no en muchos años, dentro de meses o incluso un año, puede llegar a ser esto, colapsos articulares importantes que no hay manera de reconstruir más que con un reemplazo articular o una artrodesis de tobillo, que no es el tema de esta plática, pero es la última opción. ¿Qué podemos hacer para evitar llegar a esto? Esto lo hemos visto últimamente incluso en redes sociales, no son casos míos, los vi por ahí por internet, que me hizo importante mostrarlos, que aunque parezca exagerado, eh, pues si llegan este tipo de casos que uno pensaría, pues qué falló aquí, por qué no hubo una buena decisión, qué se pudo haber hecho mejor, por qué el paciente tiene que llegar a estos grados de artrosis. No exagerando una osteosíntesis insuficiente o un mal diagnóstico, hay osteosíntesis buenas, pero hay fallas en la técnica. Entonces, ¿cuál es la complejidad de una fractura de tobillo? Uno, que es una fractura articular, como la rodilla, como la cadera, como en el hombro. Es una articulación de carga, de hecho, la articulación más pequeña que soporta toda la carga del cuerpo. La estabilidad ligamentaria lateral, medial y la sindesmosis son importantes para poder mantener esta articulación. Hablar del maleolo anterior y posterior, que vamos a estar hablando de lo que son las fracturas cuatrimaleolares, que es un concepto relativamente nuevo. Lesiones osteocondrales asociadas, que a veces hay complicaciones por el abordaje, no escoger un buen abordaje, estar habituado solamente a uno y no valorar las lesiones de tejidos blandos y piel, y bien pacientes con comorbilidades como insuficiencia vascular. ¿Y cuál es la falla? Bueno, número uno, no planificar bien este tipo de lesiones. Puede ser por malos conocimientos anatómicos o biomecánicos o no alcanzar a entender al 100% qué está pasando en esa fractura. La segunda, la clásica o la frase de es un tobillito. Pues sí, es una pequeña articulación, pero no por ser pequeño debemos de despreciarlo. El material con el que contemos, la experiencia en los abordajes, qué tan habituados estamos a hacerlos, comorbilidades del paciente, no conocer el mecanismo del trauma, no tener atención a lesiones asociadas que puede presentar, no conocer el concepto de la estabilidad por la teoría del anillo que vamos a hablar más adelante. Y bueno, al final, pues la decisión más importante, ¿lo dejo conservador o es quirúrgico? Y bueno, hablamos que el tobillo es una articulación muy pequeña, pero es la que carga mayor peso en todo el cuerpo. Tiene un rango de movilidad muy amplio en dorsiflexión, eversión e inversión.
Y bueno, es un encaje perfecto y por eso se le llama mortaja. Si comparamos con el cartílago de la rodilla y el tobillo es más delgado, pero soporta hasta 5 o 7 veces más las cargas y es una superficie muy limitada de 350 milímetros cuadrados en comparados con la cadera. Lo importante de esto es que a pesar de lo que nos dediquemos cada quien, de las diferentes subespecialidades que tengamos o en la especialidad, casi todos hemos estado habituados o hemos visto algún tobillo, incluso lo hemos operado. De hecho, inicialmente en la residencia, tal vez para muchos de nosotros sean las primeras fracturas a las que nos enfrentamos quirúrgicamente. Y son muy frecuentes, representan el 37% de las fracturas y el 75% en miembro inferior. Las hay unimalolares, bimalolares, trimalolares expuestas, pero este nuevo concepto del cuatrimaleolar, que es el maleolo anterior. Algo muy importante a mencionar es que las fracturas de tobillo tienen a la artrosis sí o sí siempre. Bien tratadas, va a haber algo de artrosis en el futuro. ¿Cuánto? Depende de nuestra reducción anatómica y qué esté afectado. Por ejemplo, y aquí muy destacable es que las Weber, que es por debajo de la sindesmosis, que muchas personas, muchos cirujanos, hasta nosotros mismos hemos estado habituados a manejar de manera conservadora, pues el 44% van a caer en artrosis. Las B en 2 y las C en 33 y las C lo importante es porque tienen lesiones ligamentarias asociadas. Las del maleolo posterior, si son más del 20%, un 34% de artrosis, menos del 20% 17. Y algo muy importante, si una fractura está acompañada de lesión ligamentaria, hasta el 85% de estos tobillos van a caer en la artrosis. Entonces, ¿cuáles son las metas al tratar una fractura de tobillo? Uno es la reducción anatómica cuadrimaliolar, articular, de altura, de rotación, restaurar ejes anatómicos de valgo y varo fisiológicos, comprobar la estabilidad ligamentaria tanto medial, lateral y sindesmal, buscar lesiones asociadas como osteocondrales y lesiones tendinosas asociadas que las pueda haber, por ejemplo, de peroneos o del tendón de Aquiles. Y bueno, esta imagen la puse no porque yo tenga algo en contra de la cirugía de rodillas, es una cirugía preciosa que también la realizamos, sino es para comparar nuestro manejo y nuestro abordaje diagnóstico y de tratamiento. ¿Por qué difiere tanto? Son articulaciones vecinas. Este artículo, que no es tan reciente, del doctor Ramelt, que es una persona muy importante en cuanto a trauma de pie y tobillo, nos empezaron a hablar de esto que es la fractura cuatrimaleolar, que ya lo conocemos todos, que es el fragmento de Chaput y el fragmento de Refort, pero que realmente es un maleolo. ¿Por qué? Porque en esa zona se inserta algo muy importante, que es la sindesmosis anterior. Una fractura del maleolo anterior es igual a inestabilidad sindesmal anterior. Algo que resalto aquí es que si nosotros estamos sospechando, pensamos una fractura de este tipo, la TAC es esencial en todos los casos. Por ejemplo, tenemos este tipo de fracturas que son de meseta lateral, de alto grado, de alta fuerza, que si nosotros la vemos, nuestro primer pensamiento es, claro, le pedimos una tomografía, hay que ver hasta dónde se extiende, vamos a ver cómo la vamos a manejar. Nos llegan ese tipo de fracturas y muchas veces decimos, bueno, es una fractura bimalleolar con lesión ligamentaria, la puedo reparar. Le pedimos realmente un TAC, no siempre. Pedimos un TAC, podemos ver aquí fractura de los cuatro maleolos, lateral, posterior, el medial y el maleolo anterior. Y bueno, hay clasificaciones ya específicas para este maleolo anterior. Por ejemplo, la clasificación de Ramelt, donde nos va clasificando dependiendo del grado de lesión, de impactación y qué tanto se extiende hasta la superficie articular, pero en realidad una fractura de maleolo anterior es una fractura articular. Ahora, en cuanto al maleolo posterior, que ha sido tema de mucha discusión tanto en congresos generales como congresos de cirugía de pie y tobillo, de cuándo se fijan, cómo fijarlos. Normalmente nos enseñaban en las antiguas escuelas que el maleolo posterior se fijaba si era se fijaba si era más del 25% o se estaba desplazado más de 2 milímetros, pero recordemos que el maleolo posterior es un fragmento articular, sea grande o sea pequeño, y aparte de ser un fragmento articular, es un fragmento donde se inserta algo muy importante, que es la sindesmosis posterior, sobre todo el maleolo posterolateral. Entonces, estamos hablando que el maleolo anterior es articular y de estabilidad, es igual el maleolo posterior. Tenemos indicaciones ya actuales de cuándo fijarlo, que es afección de la incisura peronea, impactación articular, si hay desplazamiento, aunque sea mínimo, es articulación, fragmentos intercalares y estabilidad de las sindesmosis. Entonces, aquí es donde pensamos cuánto porcentaje vamos a fijar. Prácticamente, si no son todas, son todos los que se puedan fijar. Ahora, la manera de fijación también está en discusión, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a abordar. Si nosotros tenemos en conocimiento que tenemos una lesión de maleolo posterior
con malleolo lateral y anterior, hay que planificar el abordaje. No todo es abordaje lateral directo al peroné. Hay abordajes modificados muy amigables, muy tolerables para el paciente y son anatómicos y seguros. Por ejemplo, el abordaje posterolateral, el abordaje posteromedial, hay abordajes centrales, hay abordajes posteriores puros, hay abordajes con desinserción de Aquiles que son muy agresivos de realizar, pero sí hay que realizarlos para poder restablecer una articulación normal, tenemos que hacerlos. Ahora, continuando con esta batalla campal con la rodilla, es el tema de la osteosíntesis y la estabilización. Tenemos esta fractura de meseta tibial y nuestro pensamiento es, que, aparte que hay que operarla, que es una fractura articular desplazada, pues hay que hacerla de una manera adecuada para dar una compresión anatómica, interfragmentaria, para llevar esa articulación a una recuperación total. No hacemos esto, que es fijar de lateral a medial si nuestro fragmento es medial. O sea, la lógica nos dice no hacer eso. La lógica nos dice hacer una reducción anatómica con desplazamiento mínimo y nulo y dar una compresión en ese lugar. Todos los resultados son muy satisfactorios. Compresión interfragmentaria, protecciones con placas con repisa o sostén, incluso placas posteriores para los fragmentos posteromediales. ¿Qué pasa muy frecuente en el tobillo? Que nos ha tocado ver frecuente en consulta como secuela. Que vemos un malleolo posterior que sí se decide fijar, pero al final de cuentas la fijación no es la óptima. Utilizamos un tornillo de anterior a posterior que va en contra de toda esta lógica que vimos, por ejemplo, en la meseta. No estamos haciendo compresión interfragmentaria, estamos haciendo un tornillo de posición en un fragmento articular desplazado. No estamos verificando realmente si tenemos una reducción adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Pues nuestro fragmento se puede desplazar y se va a la artrosis. Y llegamos a esto, que son revisiones de malleolos posteriores, donde tenemos que retirar el material, hacer reducciones, osteoclases, osteotomías y llevarlo a su lugar anatómico. Ahora, no todas las veces hay que rompernos la cabeza ni complicarnos. Hay fragmentos que son muy visibles y realmente son pues, prácticamente amigables de fijar. Por ejemplo, esta paciente de 37 años que tuvo caída en motocicleta a baja velocidad tiene una fractura trimareolar que se solicita TAC, se planifica y se realiza una fijación posterior del malleolo posterior con una placa, que es una placa Butres o una placa deslizante para evitar que ese malleolo se vaya a desplazar cuando el paciente haga equino. Y bueno, a través del mismo abordaje posterolateral podemos fijar el malleolo lateral sin mayor complicación y un abordaje pequeño para restablecer la articulación en la parte medial. No todas las veces vamos a poder utilizar una placa o grandes materiales, fragmentos muy pequeños, como en esta paciente de 50 años, 59 años, donde el malleolo posterior realmente es muy pequeño, es menos del 25%, está muy poco desplazado, pero lo podemos observar que realmente es articular. Podemos hacer la fijación simplemente con uno o dos tornillos, un tornillo de compresión y uno antirrotacional o solamente un tornillo de posterior a anterior. Estamos verificando reducción y estamos verificando estabilidad de la sindesmosis posterior. Fragmentos muy pequeños que podríamos pensar, no lo voy a fijar, no es articular, no me está afectando para nada el plafón tibial, pero es un fragmento posterolateral, ahí se inserta la sindesmosis posterior. En la medida de lo posible, hay que tratar de hacer algo. Entonces podemos hacerlo pues con implantes ya un poco más específicos, como por ejemplo esta placa gancho que nos está manteniendo ese fragmento que es muy pequeño, que tal vez no es articular, pero va a consolidar y nos va a promover una buena estabilidad posterior. Ahora, otro concepto importante a tener en cuenta es el concepto de la estabilidad ligamentaria y conocer el concepto del anillo. Este lo empezaron a hablar sobre todo el doctor Ramelt en Alemania, donde dice que el concepto del anillo es como el círculo de Ori en el codo, que hemos conocido la progresión de la lesión que va de medial a lateral, o dependiendo del mecanismo de trauma, van lesionándose los complejos, tanto ligamentarios como capsulares. Bueno, en el tobillo algo muy parecido, que la parte lateral está a cargo del complejo ligamentario lateral, de la sindesmosis, que se va a lesionar en personas que pueden realizar inversiones, supinaciones y traslaciones anteroposteriores. El complejo medial que se lesiona en pronaciones y eversiones y rotaciones externas. Y la mortaje, la sindesmosis que da la estabilidad. Nosotros debemos de evaluar prequirúrgica y transquirúrgicamente la integridad de este anillo, porque si alguno de los componentes no está estable, este tobillo va a hacer tendencia a inestabilidad de los demás componentes. Por ejemplo, en este caso podemos observar que pusieron una buena reducción de la mortaja y estabilizaron la sindesmosis. Transquirúrgicamente evalúan que el complejo ligamentario medial no está íntegro, pues van y lo reparan.
hacen una evaluación del complejo ligamentario lateral y no está íntegro, entonces van y lo reparan. A veces tenemos pacientes que tienen todo el mecanismo de lesión para una fractura, tienen clínica de una fractura, vemos la radiografía y no están fracturados, pero tienen la clínica, o sea, la clínica está demandando que algo más tiene este paciente y sucede esto. No está fracturado, pero vean cuánto se abre la sindesmosis, cuánto se abre el complejo medial. A este paciente hay que tratarlo como si fuera una fractura, porque dos componentes del anillo están lesionados. Ahora, todos hemos aprendido durante nuestra formación los fundamentos de Langhausen, hasta nos hicieron aprendernos los de memoria, muchas veces sin entenderlos. ¿Para qué realmente? Realmente era un pronóstico para saber qué tipo de lesión va a haber asociada a una fractura y nos va diciendo cómo va esa transmisión de energía dependiendo de la posición del pie, que puede ser en supinación o en pronación, y la energía que provoca la lesión. Realmente se han evaluado últimamente si Langhausen estaba en lo correcto, porque hemos tenido fracturas a de Weber que tienen lesiones del complejo ligamentario tremendas. Entonces, no estaba totalmente en lo correcto, no quiere decir que se esté equivocado el doctor Langhausen, o sea, Langhausen, perdón. Hicieron buenas aportaciones, pero hay que ir más allá, hay que entender. Nosotros pensábamos que una fractura abulsión del maleolo era sinónimo de que el ligamento estaba íntegro, porque seguramente el ligamento abulsionó el maleolo y no es así. Podemos tener lesiones, abulsiones con lesión ligamentaria donde hay inserción en ese maleolo. Por lo tanto, el doctor Ramel ha establecido que toda fractura de tobillo debe ser considerada una lesión osteoligamentaria abulsiva hasta demostrar lo contrario, y se han identificado de acuerdo a estudios cadavéricos las zonas más fáciles de lesión de acuerdo a la progresión del trauma. Son 3 zonas de lesión de acuerdo a cuánto trauma hemos tenido. Si tenemos una fractura a este nivel, probablemente la sindesmosis esté lesionada y se transmite esa medial y posterior. Entonces, nuestra responsabilidad es no solamente evaluar radiográficamente al paciente y sus fracturas, hay que evaluar estabilidad ligamentaria. Este caso me pareció muy importante ponerlo y mencionarlo. Un caso que recientemente pudimos operar. Una paciente femenina de 44 años que tuvo una caída con supinación y rotación externa y está con esta fractura, que 2 ortopedistas previamente habían manejado de manera conservadora, mucho edema, mucha limitación, no habían podido poner una inmovilización circular por tanto edema. Nosotros somos observadores, podemos ver que es una fractura de Weber. Las que normalmente, según Langhausen, menos del 15% están asociadas a lesiones ligamentarias. Este paciente tiene desolapamiento de la incisura peronea, tiene un desplazamiento del maleolo y tiene una mal rotación. Decidimos hacer una cirugía porque estamos intuyendo que aparte de la fractura del maleolo tiene una lesión del complejo ligamentario y no se está respetando el anillo. Y fue así. Tenemos una inestabilidad ligamentaria lateral y transindesmal. Incluso la sindesmosis estaba completamente desinsertada del maleolo peroneo y rota en el fragmento de Chaput. No tenía un fragmento de Chaput como tal, pero sí está rota de esa porción. Entonces, hicimos la estabilización, la reducción del maleolo peroneo, hicimos la reparación de la sindesmosis con aumentación y hacemos la protección bueno, este botón que se está utilizando actualmente, que son métodos de fijación más flexibles. Cuando tenemos sospecha de esto, se ha recomendado poder hacer radiografías con estrés, que la verdad es muy raro que un paciente lo vaya a tolerar o vaya a poder pisar, a menos que sea alguien pues con un problema de sensibilidad, diabético, neuropatías, pueden tolerar esto, pero aquí inicialmente estamos viendo pues una buena mortaja, que aparentemente no hay lesión del complejo medial, pero cuando lo ponemos a pisar, ¿qué es lo que pasaría si lo dejáramos conservador? Pues sucede esto. Este es un caso, bueno, que lo que nos llama la atención es ese escoplo grande medial, ese maleolo medial, que realmente no es un maleolo medial, es una fractura de pilón con un escoplo medial que dejaron conservador porque pues el paciente es diabético, no estaba en condiciones para operarse y intuyeron que podía consolidar y tal vez sí lo haga, tal vez sí consolide, pero ¿qué pasa con el paciente pisó? Pues, obviamente se desplazó, no había integridad del complejo medial, no había integridad transindesmal, entonces el paciente tuvo una deformidad colapsante del pie en valgo. Y cuando lo operamos, pues esto es lo que nos encontramos, una inestabilidad lateral tremenda, con inestabilidad de sindesmosis y pues no hubo otra más que no rescatar la articulación, sacrificarla al final para que el paciente pudiera hacer una marcha independiente y sin dolor, que no es el caso. Este caso clínico de una paciente de 23 años que tuvo un antecedente de una fractura bimalular en 2021, la trataron en su hospital regional del IMSS,
y este fue el resultado. Acude con nosotros porque permanece con dolor medial, que aumenta al caminar, que aumenta al hacer su actividad normal. Aquí observamos a simple vista que el complejo ligamentario medial no está del todo bien. La operan otra vez, suponiendo que lo que estaba lastimando era el material, el tornillo de situación, que realmente no es así, permanece con dolor. Entonces nosotros la metemos a una revisión y aquí podemos evaluar pues que el complejo ligamentario medial, aparte de estar lesionado, se encontraba de manera interarticular y aquí podemos observar claramente una inestabilidad medial franca. Lo que realizamos fue, aparte de la limpieza articular y sinovectomía, una reparación del complejo ligamentario medial profundo más aumentación. Se revisó también el lateral, el cual estaba inestable de igual manera, y solamente se le dio manejo a la reducción anatómica de los fragmentos óseos, pero no ligamentarios. Otro paciente de 56 años con antecedente de fractura bimalar en 2021, manejada de manera particular. Acude con nosotros por presentar dolor permanente al caminar, al hacer su actividad normal. Esa fue la radiografía que pudimos conseguir, que es la posoperatoria inmediata. Aquí, pues, si fuéramos más objetivos y abiertos a la crítica, pues pudiéramos ver que hay muchos errores técnicos, desde qué tipo de placas pusieron, el tornillo interfragmentario, el tornillo de fijación de sindesmosis está pues muy arriba. Realmente ahí, al contrario, en lugar de hacernos un mecanismo de reducción y estabilización, nos va a hacer una apertura de la sindesmosis a nivel distal. Y bueno, el manejo del manilio medial que no es del todo mal. Pasa lo mismo, la paciente permanece con dolor y el manejo que le dan quirúrgico otra vez es retirar material, suponiendo que el dolor que tenía era pues el material que se estaba aflojando y sí estaba pasando, pero estaba pasando algo más, que tenía una inestabilidad medial, el ligamento deltoideo, la porción profunda estaba intraarticular y estaba provocando una inestabilidad medial y en rotación externa. Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer una reparación medial, una plastía de la sindesmosis, que aquí podemos ver que es una sindesmosis inestable, estaba abierta, estaba mal reducida. Este es el resultado que obtenemos. Utilizamos nuevamente una placa porque la calidad ósea del paciente no era la más óptima. Si nosotros solo hacemos la estabilización de la sindesmosis después de la plastía con el puro botón o con un tornillo, probablemente vaya a haber aquí un riesgo de fractura alto del peroné o el antecedente de la fractura y de las cirugías previas. Y podemos encontrar casos realmente muy complejos. Este caso, tuvimos la fortuna de conocer a la paciente y operarla en recientes días. Es una paciente que viene desde Monterrey, de 26 años, que su mecanismo de lesión fue una caída de 1 metro de altura mientras ya escalaba. Escalaba en una zona de estas paredes que se encuentra dentro de, pues, de lugares recreativos, no escalar al aire libre. Cae de 1 metro de altura con carga axial sobre su pie izquierdo. La valoran 3 ortopedistas diferentes en la ciudad de Monterrey y le mencionan que pues, probablemente solo es el golpe, que probablemente solo es un esguince. Un ortopedista vio más de cerca que había algo aquí que no cuadraba, pero le mencionó, bueno, está desplazado menos de 2 milímetros, no hay problema, va a consolidar, no va a haber mayor problema. Y a alguien se le ocurre pedirle una tomografía, esto es lo que encontramos. Una fractura de tibia distal, del plafón tibial, pilón tibial, totalmente interarticular. Realmente no son estas fracturas de pilón a las que estamos acostumbrados a ver, varios fragmentos mediales, laterales, posteriores. Esto es realmente una fractura con impactación articular. Son más de 5 fragmentos impactados, más de 2 milímetros. La superficie no está íntegra. Y aparte, para nuestra sorpresa, es que tiene una ruptura total del tendón de Aquiles a 5 centímetros de la inserción. Es una ruptura alta, casi a nivel de la unión miotendinosa. Y si tenemos una lesión de alta energía con lesión tendinosa, tenemos que esperar lo peor, que es una inestabilidad ligamentaria o inestabilidad del anillo. Y así fue, decidimos operarla cuando estuviera en condiciones de piel y en su momento, como dictan los cánones, como se debe hacer un pilón tibial. Y decidimos hacer una artroscopía previa para valorar cómo estaba la articulación. Aquí podemos ver todos los fragmentos impactados, desplazados, con fragmentos osteocondrales libres, pequeños, sobre todo el labio anterior de la tibia que retiramos. En esta estamos en la zona posterior del tobillo. Ese es el complejo ligamentario posterior, que ni la cámara ni el shaver deberían estar hasta allá. Un tobillo, para llegar a la zona medial hay que hacerle tracción y distracción. Aquí no deberíamos entrar, entonces eso está llamando la atención de que algo no está bien, aparte del tendón de Aquiles. Realizamos una osteosíntesis con un abordaje anterior que comúnmente utilizamos para hacer una artroplastia total de tobillo, prótesis de tobillo, no el abordaje convencional anteromedial, para poder identificar bien cómo estaba el plafón tibial.
Y aquí es donde encontramos pues todo estos fragmentos que están no desplazados, sino están con hundimiento. Realizamos la desimpactación de los fragmentos, los suplementamos con injerto óseo y hicimos la estabilización con una placa anterior en red que hace un efecto de repisa. Entonces aquí estamos muy satisfechos con el resultado anatómico de la articulación porque pudimos restablecerla por completo. La verdad es que este abordaje ofrece esa ventaja. Podemos irnos hacia lateral, podemos irnos hacia medial, podemos utilizar la placa que queramos y no va a haber ningún problema. Si tienen la oportunidad de realizarlo y verlo, es un abordaje realmente noble que les puede servir en muchas ocasiones. Hicimos la artroscopía post reducción y fijación, donde podemos evaluar pues cuál es la calidad de nuestra reducción y estamos muy satisfechos porque no hay una impactación en ningún fragmento. Evidentemente esta paciente ya tiene lesión condral, ya probablemente el pronóstico no sea pues de lo mejor como quisiéramos, pero este resultado realmente le va a favorecer mucho en rescatar esta articulación mucho tiempo. Tercero, abordaje lateral para estabilización ligamentaria lateral y un abordaje medial para estabilización ligamentaria medial con aumentación. Y por último, la reparación del tendón de Aquiles con un sistema mínimo invasivo para no lesionar más este pie, que evidentemente va a tener edema, inflamación, y sabemos que la piel del pie va a sufrir bastante, donde pudimos hacer la reparación pues de manera adecuada. A esta paciente le dimos un manejo de heridas con sistemas de presión negativa para evitar en la manera de lo posible infección y licencia y hasta el momento pues vamos por un buen camino. Y bueno, a continuación quisiera darle la palabra al doctor Cortés, que es mi maestro de pie y tobillo, tiene un caso muy interesante que les quiere mostrar. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Víctor Aguirre, por la invitación, la presentación y también al doctor Juan Pablo Pinal por la invitación. Creo que las fracturas de tobillo en general son fracturas muy subestimadas por cirujanos ortopedistas y bueno, qué mayor por cirujanos con médicos generales. Tengo un caso bastante frecuente que se presenta en la consulta. La verdad es que no es raro ver este tipo de casos en donde alguien más inicia un tratamiento. Es un masculino, tiene 37 años de edad. Él tiene una actividad laboral donde tiene que estar mucho tiempo de pie, es muy demandante y bueno, es deportista de fin de semana. El 11 de febrero de 2024 tiene un mecanismo de lesión de inversión forzada, sobrecarga axial, aparentemente también un mecanismo torsional mientras jugaba fútbol. Él percibe cierta deformidad en su tobillo, lo manejan en el campo donde estaba jugando y él acude voluntariamente con un médico general. Le sacan estas radiografías en donde en un principio, de acuerdo al diagnóstico, tiene una fractura unimaleolar 44B1, punto 1. Ya veremos por qué ya le puse al final punto 2. Sin embargo, muy frecuentemente encontramos fracturas en donde hay mínimo desplazamiento y tal vez muchos podrían considerar que un manejo conservador es adecuado. Pues de esta manera, pues lo hicieron. El médico general inició el tratamiento, puso una fibra de vidrio, lo inmovilizó por 4 semanas. Aún así, también acudió a una valoración por un ortopedista, quien a las 4 semanas revisa con radiografías a este paciente y también recalcando que siempre solo con dos proyecciones, una proyección AP y una proyección lateral, en donde, bueno, ya en esta proyección se ve ya un desplazamiento del trazo de fractura y del fragmento distal del peroné, con la apariencia franca de la apertura de la mortaja en la zona del claro lateral, un desplazamiento del fragmento distal hacia cefálico. Y bueno, realmente así acude conmigo a una segunda opinión después de 6 semanas, poco más de 6 semanas, y bueno, yo realmente pues le pido una tomografía. En los pacientes que tengan fracturas de este tipo, creo que no hay subestimar en estudios, hacer tomografía, resonancia magnética. Hay que recordar que él, de acuerdo a su descripción, probablemente tuvo también una subluxación de la fractura de su tobillo, que fue manejado en el campo. Y bueno, en este caso que había desplazamiento,
pues ya tomamos una tomografía que nos va a dar más claridad del trazo de fractura, el patrón y lo que nos encontramos. Tenemos un trazo de fractura oblicuo, en donde ya en este punto, 6 semanas después, encontramos ausencia de consolidación, o al menos no hay un callo de fractura evidente, o solo en la región posterior, un desplazamiento ascendente y hacia la región posterior del tobillo. De manera específica, evaluamos el claro lateral, en donde se observa abierto en relación a las mediciones del resto de la mortaja, una apertura del espacio dentro de la incisura tibial hacia la región lateral y posterior, sugiriendo francamente una lesión de la sindesmosis. Y bueno, en esta reconstrucción tridimensional se ve mucho más evidente y más claro que el fragmento distal está ascendido, está rotado y en discreto valgo, condicionando una apertura de la mortaja en el claro lateral. Y en la incisura tibial, un aumento del espacio entre la articulación tibioperonea distal. Yo a este paciente también le solicité una resonancia magnética para verificar que no hubiera lesiones condrales, de las cuales descartamos, pero podemos observar cómo los ligamentos tibio-peroneo anterior y ligamento tibio-peroneo posterior están rotos. Esto aunado al desplazamiento y la separación de la sindesmosis, principalmente de la zona distal de la fractura. Evaluamos el complejo ligamentario medial, que por suerte, bueno, pues está íntegro. Y bueno, podemos integrar algunos diagnósticos. Es importante que en estos pacientes con estudios completos integremos un diagnóstico completo que nos pueda planificar una reparación completa. Si alguno de los lesiones, tanto no solo la fractura, que es lo más evidente, como las lesiones ligamentarias pasan por alto, pues esto generalmente va a generar una inestabilidad a largo plazo de la sindesmosis con falla y artrosis. Integramos pues tal una fractura AO 44B1.2, en donde pues ya es evidente una lesión de la sindesmosis anterior, un fragmento ascendido 5 milímetros, en valgo, rotación externa, y una lesión ya crónica de 6 semanas, casi 7 semanas de la sindesmosis, principalmente los ligamentos tibio-peroneo anterior y posterior. No estamos seguros, en la resonancia no logré ver el ligamento transverso, no era claro, pero probablemente también la tenga, habrá que ver transoperatoriamente. De esta manera, también observamos un desplazamiento con separación del peroné en la incisura tibial, un desplazamiento posterior del fragmento del peroné. Ya con estos diagnósticos podemos definir qué implicaciones técnicas podemos tener durante la cirugía para poder hacer una reparación, reconstrucción y osteosíntesis completa. De tal manera que pues tendremos que hacer una osteoclasia. Lleva 6, casi 7 semanas. Seguramente algo de callo óseo blando o ya algo firme debe de tener. Por lo tanto, la limpieza de la fibrosis y el callo óseo es importante dentro de la brecha interfragmentaria, así como de las zonas que están ocupando la sindesmosis. La incisura tibial, como las zonas de los ligamentos donde ya seguramente generaron algo de tejido cicatrizal. Por lo tanto, nosotros seguramente cuando nosotros queramos descender el peroné, limpiar la fibrosis, vamos a tener un defecto óseo importante, o por lo menos mínimo que no que pueda interferir en la consolidación ósea. De tal manera también que cuando nosotros descendamos, seguramente el proceso cicatrizal que haya generado también una retracción de los cabos de los ligamentos. Por lo tanto, tenemos que considerar todo esto porque frecuentemente produce una interferencia en la reducción, el descenso y el cierre de la sindesmosis. En muchas ocasiones he llegado a ver que muchos solamente intentan adosar el peroné y lo empujan hacia la incisura tibial sin hacer ningún tipo de reparación, revisión o limpieza de la incisura tibial. Y esto al rato, en 2 o 3 semanas o cuando empiece carga de pesas, cuando empieza carga de peso, comienza a abrirse la sindesmosis y empieza el dolor, la molestia, la artrosis. Por lo tanto, es muy importante tener todas estas consideraciones e implicaciones técnicas para hacer una reparación completa.
Por lo tanto, con esto hicimos ya el plan quirúrgico, con un protocolo adecuado de imagen, rayos X, tomografía, resonancia. Creo que en estos casos, con cronicidad, es importante no escatimar en ninguno de los recursos para planificar. De esta manera, podemos hacer la planificación en 4 pasos importantes: la osteoclasia, la reducción abierta, la fijación interna, buscamos máxima estabilidad, la probabilidad de toma de injerto óseo y la aplicación en la brecha interfragmentaria, la reducción de la sindesmosis y el cierre con sistema elástico o rígido de acuerdo a la posibilidad o la elección del cirujano, y por supuesto la reparación del ligamento tibioperoneo anterior y posterior. Muy frecuentemente esto nos dedicamos a hacer como las reparaciones en lo que un abordaje convencional nos permite, que generalmente es el tibioperoneo anterior, es lo que más fácilmente podemos observar. Sin embargo, vimos por resonancia magnética que hay tejido cicatrizal en la región posterior, hay que limpiarlo, probablemente también repararlo, y en este caso, por cronicidad, aumentarlo, que nos permita un mejor pronóstico. De tal manera que diseñamos un abordaje especial, diferente a lo convencional. En vez de hacer un abordaje recto, directo hacia el peroné, que nos permite inclusive ver la región anterior, diseñamos un abordaje modificado con un colgajo posterior que nos permita hacer un abordaje hacia la región posterior del tobillo, de tal manera que podemos revisar el ligamento tibio peroneo posterior, siendo un abordaje superióstico a medida de lo posible. Nos permitirá tener una disminución de los riesgos vasculares hacia el colgajo. Hacemos una exploración, desbridamiento, escarificación del foco de fractura, limpiamos perfectamente la incisura tibial, vemos que se separa por completo la sindesmosis, pero por suerte aquí tiene preservado el ligamento transverso. Sin embargo, el ligamento tibioperoneo, la verdad es que estaba roto, estaba suelto, se movía y nos permitía inclusive la separación para poder limpiar la incisura tibial. Después de esto, pasamos a la región posterior. Es importante recalcar que hacia la región posterior pasamos por detrás de los músculos y tendones, bueno, en caso que haya un músculo con inserción baja del peroneo corto, pues lo vamos a encontrar. Pero sí, importante pasar por detrás de los tendones peroneos para localizar la región posterior o maléolo posterior del tobillo. Limpiarlo y en caso dado que tenga roto el ligamento, repararlo. Realizamos la osteosíntesis verificando la posición del fragmento distal, cuidando la mal rotación y la distancia del peroné, verificando el signo del centavo o arco de Shenton también denominado, la altura y la posición y rotación e interposición o solapamiento del peroné sobre la tibia. Vemos como ya después de esta osteosíntesis queda una brecha interfragmentaria, que era lo que esperábamos. Cerramos con un sistema elástico y posteriormente procedemos a hacer un túnel de anterior a posterior para pasar un fiber tape y hacer la reparación y aumentación del ligamento tibio peroneo posterior. Verificamos la angulación, la posición y por supuesto verificamos que esté por detrás de los tendones peroneos. Nosotros colocamos un fiber tape a través, lo fijamos con una swivel lock a nivel del peroné para que no corra y podamos hacer tracción hacia adelante o hacia posterior. Reparamos ligamento tibio peroneo anterior con anclas y aumentamos el ligamento tibio peroneo anterior previa reparación de los cabos del ligamento y aumentamos en la región posterior del tibio peroneo posterior. La brecha interfragmentaria, muy importante, pues reponer stock óseo en esta zona. Tomamos injerto óseo de la meseta tibial y este es el resultado final. Una osteosíntesis estable con reparación ligamentaria, en donde podemos observar radiológicamente la recuperación de la altura y la distancia del peroné, el cierre de la sindesmosis, la congruencia ósea y una adecuada alineación. Y bueno, como conclusiones, no hay que subestimar las fracturas de tobillo por simples que parezcan. Y si en algún momento dado les van a dar oportunidad de un tratamiento conservador, por mínimo tener las 3 proyecciones radiológicas, la supervisión semanal o secuencial con el tiempo que quieran para verificar
que no haya desplazamiento. En caso de dudas diagnósticas, tomografía, resonancia magnética, muchas veces hay que recordar que estas fracturas también se acompañan de lesiones condrales. Si es necesario, inclusive transoperatoriamente hacer artroscopía para exploración, desbridamiento, ver si hay objetos o cuerpos libres, es importante hacerlo. También, como ya comentó el doctor Juan Pablo, o sea, no solamente es fractura, muchas veces hay lesiones ligamentarias. La reparación ligamentaria, tanto del complejo lateral, peroneo astragalino, peroneo calcáneo, pero también la sindesmosis, acompañada de una osteosíntesis, es adecuada para poder tener un tratamiento completo. El tobillo tiene un poco margen de tolerancia a las brechas interfragmentarias, escalones articulares, defectos condrales. Es una zona muy pequeña y de mucha carga. Cualquier defecto va a condicionar y vamos a condenar un tobillo a la artrosis. Muchas gracias y bueno, si tengan dudas, preguntas, vamos a hacer algo de sesión de dudas, preguntas.